Reinaldo, ¿y qué crees que le hace falta al Huila? Le dijo todo. Se desata una guerra civil en Colombia, la de los liberales contra conservadores, o la famosa guerra de los 1000 días. Dan la orden y lo fusilan. Pues mi padre con sus hermanas les tocó salir demasiado niñas. Bienvenidos a Fuego Cruzado con Marco Fidel Yucumá, en la carpeta virtual del Diario del Huila. Unos minutos para charlar con los personajes del Huila, de Colombia y del mundo. Recuerdo que el Diario del Huila se ve y se lee. Y es uno de los periódicos más antiguos y más importantes del sur de Colombia, el Diario del Huila. Personaje importante hoy, uno de los nietos de Reinaldo Matiz, el primer periodista que fue asesinado en Colombia en función de sus tareas, en función de su ejercicio. Reinaldo Matiz, recuerden, fue el que trajo el desarrollo al departamento del Huila. Recuerden ustedes que Reinaldo Matiz trajo la energía eléctrica desde Alemania. Trajo el primer avión, la primera acuatización de un avión en el río Magdalena se hizo gracias a la gestión de Reinaldo Matiz. El pasado 1 de noviembre se cumplieron 100 años del asesinato de Reinaldo Matiz, un golpe a la libertad de expresión en la historia, el primer golpe a la libertad de expresión que se cobró con la sangre de Reinaldo Matiz. Vamos a hablar con el nieto de Reinaldo Matiz, que ha venido por estos días al departamento del Huila para ayudar a construir la historia del departamento. Está aquí con nosotros. Él es Carlos Matiz Gómez. Bienvenido, qué gusto tenerlo en el Diario del Huila para empezar a reconstruir la historia de Reinaldo Matiz, su abuelo. Sí, he venido aquí al Huila ahora para el cumplimiento de los 100 años de Reinaldo, pero en varias oportunidades había venido aquí trabajando en una empresa de semillas, pues mi profesión es ingeniero agrónomo. Y venía con mucha continuidad aquí al Tolima, al Huila, al Tolima, y salía de aquí después para la costa. Siempre era complicado y los llanos. Pero entonces estoy muy contento de estar aquí en el Huila reconociendo más de la historia. Pues, ¿por qué? Aquí ocurrió el incidente y mi padre con sus hermanas les tocó salir demasiado niñas. Y su madre había muerto un año antes, o sea, quedaron totalmente desprotegidos. ¿Cómo podemos destacar a Reinaldo Matiz más como periodista que como empresario? ¿Cuál era la identidad del periodista o empresario? Pues más que todo, él era una persona que le gustaba encariñarse con la gente, se trataba muy bien, tenía un gran don de gentes. Y eso me cuenta mi padre. Y mi padre verdaderamente le heredó eso, el tratar con la gente continuamente. Entonces Reinaldo, muy niño, como era en la época tener un cura, era muy importante para las familias. Entonces él decide con su familia pues irse de cura a estudiar a Bogotá. Le toca irse para Bogotá al seminario. Y salió muy joven, 12, 13 años. Entonces, la manera de transportarse era vía Champán y después en Girardot a caballo hacia Bogotá. Cuando estaba en el Champán, mi abuelo tuvo una experiencia única, así tan joven, inexperto y de todo. Él vivió cómo estaban los bogas. Los bogas eran verdaderamente como maltratados, vio que estaban en una condición muy diferente. Entonces él pensó, dijo, algún día yo tengo que hacer algo y ayudar. Pasó el tiempo, él no sabía verdaderamente cómo iba a ser su vida, ninguno conocemos nuestro futuro. Entonces, estando en el seminario, se desata una guerra civil en Colombia, la de los liberales contra conservadores, o la famosa guerra de los 1000 días. Sale del seminario, pues como que no estaba muy contento
y se enrola con el ejército liberal, a órdenes del general Benito Ulloa. Él era liberal, ¿cierto? Liberal. De origen liberal. Pues toda la historia no la conozco, pero él sí era de ideas liberales y él estaba con Rafael Uribe, Claro. con las, pues, no sé, afina algunas teorías. Entonces se enrola en el ejército liberal, con previo permiso a la salida del seminario. Entonces, verdaderamente esa guerra fue muy dura, muy difícil. Y terminan muy aporreados los liberales. Entonces mi padre en el ejército liberal lo mandan a Tibacuy. Y en Tibacuy, a órdenes de Benito Ulloa, y allá los golpean más duro. Entonces llega el momento en que estaban vencidos y el último en entregarse fue Reinaldo. Reinaldo estaba ya muy herido, no quería entregarse, pero las municiones se acaban, se dice eso. Y detrás de una peña, bastante herido, después del último cartucho, lo cogen prisionero. Entonces Reinaldo, ¿qué hace uno cogido prisionero y con sus amigos entregados y todo? Entonces los del ejército conservador no estaban tan contentos debido al comportamiento de Reinaldo, que fue muy difícil cogerlo. Pues lo capturan y lo condenan. Ahí es que existe, hicieron su sumario. Ahí mismo. Lo condenaron a muerte en la misma peña donde lo cogieron, la misma. Ahí mismo le hicieron el juicio. El mismo juicio. Un juicio, eso toda la carrera, el hombre tenía todo perdido, sin derecho a defenderse, ¿cómo? ¿Con quién? Ve uno, Reinaldo, bueno, ya llega la orden de fusilamiento. Lo único que queda a él era o expresarse con dolor o expresarse con susto o qué hacer. Lo único que hizo fue con una sonrisa de desprecio y de angustia, lógicamente que eso asusta a cualquiera. Una sonrisa irónica. Una sonrisa irónica, porque no podía ser más, además estaba herido. Dan la orden y lo fusilan. ¿Se recuerda cuántos disparos? No sé eso, pero sí sé algo que comentaré a continuación. Reinaldo, pues, queda muerto. Entonces no les importó, ya está muerto el señor. Eso fue en Tibacuy. Tibacuy. Por eso se le llama el fusilado de Tibacuy. Por eso le llaman el fusilado de Tibacuy. Entonces él pues queda, le dieron por muerto. Horas después pasan las Juanas. Se le decía Juanas, no sé si exactamente en ese momento aquí, pero las del Ejército Libertador les llamaban las Juanas, que eran las que acompañaban como las auxiliares, a los heridos, ¿no? Auxiliares, acompañarlos sentimentalmente o se morían en manos de ellas. Como socorristas. Socorristas y después sentimentalmente, como acompañarlos, porque uno solo allá sin papá y sin mamá, y donde coge sin novia y señora. Claro. Correcto, entonces lo recogen y lo llevan a la casa de una de ellas. Lo curan con hierbas y quién sabe qué otras cositas allí. Y Matiz poco a poco se va arreglando y una de ellas le puso el fusilado de Tibacuy, un apodo legendario que ha quedado y seguirá sonando porque ese era el único caso en ese momento. Carlos, entonces lo que queda claro es que el ejército conservador ni siquiera corrigieron, lo dejaron vivo. No, es que... No fueron capaces ni de no, es que ya era acabar y listo. Claro. Pero que iban a saber. No se dieron cuenta que había quedado... No se dieron y que quedó como muerto, no quedó Es muerto. el único condenado a muerte que queda vivo. Pues yo no creo que haya muchos. No hay muchos. Yo creo que es el único. No sé, esa cosa. En todo caso, a Reinaldo lo curan con hierbas y le tocó vivir unos momentos que eso sí tengo conocimiento de dolores atroces, salvajes, y en esa época pues no habían los medicamentos de hoy. Entonces, y el miedo de que lo volvieran a coger. Entonces él se quedó por la sombrita ya.
Y se recupera. Días después, muy herido y todo, vuelve al ejército. Y después de una o dos batallas más, o que se dice, no sé, lo capturan y lo meten en la Tigrera de Neiva, una cárcel. La cárcel mortal. Esa cárcel como que era complicada, se trataba muy bien muy mal a los detenidos y había que aguantarse eso porque eran prisioneros. No volvió al seminario, ¿no? No, él no volvió, hasta donde tenemos noticia, él no vuelve al seminario. Entonces él sale herido y sale, pues, todavía sale herido de la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo? Eso estuvo tiempo largo, pero salió todavía con muchas deficiencias, porque se dice que el pecho de él quedó cosido de cicatrices, las de las heridas de la guerra más la fusilada. Y era muy velludo, entonces eso quedó como que era una matraña allí. Claro, como una maraña. Una maraña. Claro. No sé qué sería eso. Entre los vellos y las Entre los vellos, las heridas y las cosas. Y me imagino, pues, que cómo lo van a haber cosido dentro de sus cosas. Y si estaba era donde unas señoras que lo tenían cuidando allí. Claro. Entonces Reinaldo vuelve a Neiva. Y la sociedad y los momentos no eran tan agradables y simpáticos con los vencidos. Y mi abuelo era de los que habían perdido, pues. Y entonces se va a Bogotá. Y en Bogotá se vincula al periódico Transocean, del cual se dice que llegó a ser un coordinador, porque el tipo tenía nociones y conocimientos en idiomas y latín y adicionalmente alemán. Ya había estado en Europa, ¿no? No. Todavía no había ido a Europa. Él no había ido a Europa, estaba. Entonces allá con la delegación alemana que estaban presente en Bogotá, le cogieron cariño o sus escritos o sus cosas y lo invitan a Alemania a irse. Entonces él, ni corto ni perezoso, va a Alemania. Y allá en Alemania, saliendo uno, pues como estábamos en Colombia, eso era alrededor despuesito de la guerra, o 2 años, no sé. Llega allá a Alemania y en Alemania estaban muy adelantados. Y allá en Alemania empieza a ver empresas y cuestiones de la luz. Energía eléctrica. Energía eléctrica, sí, digo cuestiones porque veían unas cosas, máquinas que trabajaban y se da cuenta pues que las máquinas funcionaban con luz y siguen. Entonces allá desarrolló pues y averiguó y conoció de otras industrias, varias industrias. Y esa fue la idea que lo marca Alemania. Se trajo la idea de la energía eléctrica y la montó en Neiva. Sí, pero más que todo también el compendio de lo que una civilización, una sociedad tiene, una civilización para progresar, salir adelante, producir y generar mano de obra. Eso era lo importante. Montó sus primeras empresas, sus primeras industrias Entonces, claro, allá en Bogotá, pues en Alemania, los contactos, hizo una serie de contactos y todo. Mi abuelo, pues, ¿cuál era la experiencia de mi abuelo? Pues, haber sido cura un tiempo, o no graduarse, o faltarle algo para graduarse de cura. Hasta ahí no tengo la certeza. ¿Y cuál era la cuestión de él? Pero llegó con ganas de montar energía aquí en Neiva. Aquí no había nada. No, nada. Luz y Petromás, velas y Petromás. Exacto. Entonces llega de aquí y hizo todos los contactos y por ahí vi en un libro la factura, el tipo de máquinas que llegó y que trajo. Me llamó la atención, pero no sé dónde. Vamos a ver si la vuelvo a ver. Porque se vino con aparatos de Alemania. Vio. Los vio y los compró. Claro, no, vio. No, todavía él no tenía plata, pues uno cura, pasando para allá, está en 5. Claro, claro. Tenía que ver cómo se capitalizaba y qué hacía. Entonces el hombre
aquí, vio todas las cosas y empezó con las cuestiones de energía, pero él no era ingeniero, él no era electricista, él no sabía nada de eso, allá había cogido unas nociones y se inscribe en un curso de mecánica y de energía y esa cosa. Y empieza pues con su planta. Sacaron de los recursos de la familia una venta de una propiedad y empezó pues con su energía. Entonces, en esa época, con la energía, pensaban que se iban a quemar las casas, que se iban a dañar las cosas y mucha gente no tenía ni idea. Acuérdense que la comunicación era o mínima o cero, no sé. Entonces ellos no se daban cuenta cómo que esto se va a quemar, eso da chispas, eso, cualquier cosa de esas. Entonces ahí entró mi abuelo con su poder de convicción y tengo entendido que hablaba muy bien y muy coherente y en palabras muy sencillas y los convenció. Entonces empezó con el visto bueno y empezó, volviendo a que no había operadores y en ese curso de mecánica, y quién sabe cómo sería su correspondencia, cuánto demoraría en ir la carta y cuánto demoraría en volver, porque no había fax, no había nada. Ingeniero, en ese momento él ya era periodista, ya ejercía el periodismo. Sí, ya había trabajado en Transocean. Ah, claro. Entonces ahí se empezó la experiencia del periodismo, la experiencia de Alemania, la experiencia de haber visto y las ganas. Combinaba el periodismo con la industria, con el desarrollo empresarial. Claro, de ahí vienen las ganas de ayudar a su huila. Claro. Ahí es cuando organiza los bogas del Magdalena y a los trabajadores. No, todavía no. Ese todavía no. Eso es porque todavía no estaba capitalizado, él todavía no generaba empleo. Acuérdese que venía de la guerra y empezó esas cosas, empezó a generar empleo. ¿Cuántos años tenía cuando lo iban a fusilar? 19, era el coronel Reinaldo Matiz, muy niño, exactamente 19 años, que fue impactante. Claro. Muy joven, y coronel, pues, no sé si era muy fácil. ¿Dirigía las tropas liberales en la guerra? Pues no, porque él dependía de Benito Ulloa. Ah, bueno. Era uno de los, de los oficiales al mando. Oiga, y entonces dentro de las cosas hemos encontrado, y me llamó un tipo que hasta hace poco fue magistrado, que se acaba de pensionar, pariente de Benito Ulloa, ¿no le parece? Y ya estuvimos en contacto. Y Benito Ulloa era el general. Benito, el que manejaba el jefe. El que manejaba el ejército liberal en Tibacuy, ¿no? Claro. Bueno, así es la cosa y él arranca con ganas de su huila. Lo tenía era presente y dar empleo. Y a ver cómo mejoraba. Años después, voy a hacer una parte ahí, me voy a adelantar. Un hermano de la mujer, del que él conoce, que es su mujer, que la conoce en Bogotá, Alberto Guzmán Candia, le preguntó, él me lo contó a mí, año 63, antecitos de graduarme yo de bachillerato, me gradué en el 64, y él le preguntó, Reinaldo, ¿y qué crees que le hace falta al Huila? Le dijo, todo. Que éramos ganaderos, no sé qué otras vainas, sembraba maíz, arroz, y el tipo... Pero era cierto, faltaba todo. Pues que falta todo. Entonces una de las anécdotas también, bueno, entonces él empieza con sus cosas y tuvo una fábrica ya con energía, una fábrica trilladora de café, de chocolate, una planta para hacer hielo, y tuvo un teatro, La Estrella. En ese teatro La Estrella llega el famoso compositor, el que se casó con María Félix, ¿se acuerda? Este llamaba el de María Bonita, la canción. Sí, claro. El mexicano. El mexicano, llamaba Agustín Lara. Agustín Lara. Muy jovencito, cantó. Entonces, de las anécdotas futuras fue que mi papá muchos años después fue odontólogo de la base aérea y conoció dentro de la base aérea pues pilotos y gente, y conoció al tipo que fue novio de María Félix después de... Entonces siempre fue una película ahí. O sea, aquí en el Huila se conoció a Agustín Lara
Gracias a Reinaldo Matiz. Pues no sé si él lo trajo directamente o estuvo, claro, él se presentó allí. Pero de todas maneras, Reinaldo Matiz fue el que trajo el cine al Huila también. Correcto, la industria fílmica, el teatro y esas cosas. Entonces eso generó, presentaban una serie de películas que ustedes pueden saber más o encontrar a cosas que yo no sé. Blanco y negro, lógicamente. Claro. Y entonces ahí se generó todo, pero lo que le cuento es que años después mi papá conoció un tipo que salió con la María Félix, que era piloto de Avianca. Claro. Eso fue famoso. Con la enamorada de Agustín Lara. Que después de Agustín Lara. Entonces eso, claro, eso era piloto de Avianca. Claro. Y mi abuelo había ayudado para el Escata, que Escata era antes Avianca. La empresa. Es una película por lado y lado. El avión que acuatizó, el primer avión que llegó a Neiva, era de Escarta, ¿no? Claro, el piloto llamaba Erich Fromm. Era alemán. Erich von Kron. Claro, alemán, de la Primera Guerra Mundial, héroe y un tipo muy amable, muy agradable. Y ahí tengo una foto que yo ya la remití a varios. ¿Dónde está Erich? Está Erich en la cabeza allí, muy bien vestido. Está mi abuelo y está Luis Ignacio Andrade, pariente de Felio Andrade Manrique. Sacerdote. Óigame bien. Sacerdote él. Él se fue de sacerdote, estilo Mojica. Claro, claro. Sí, claro. ¿Se acuerda de Mojica? Sí, claro. Que fue torero. Mientras eso ocurría, fundó las primeras empresas de chocolate, de hielo, y montó las primeras nóminas de trabajadores. Estaba ejerciendo el periodismo ahí ya. Es que él siguió, es que él tuvo también adicionalmente dos periódicos, El Renacimiento y La Tenaza. ¿Pero paralelo? ¿O primero uno y después el otro? Él estuvo exactamente, no sé, porque tenía varias cosas y el periódico. Pudo haber dejado y él a veces no le preocupaba, aunque fuera hasta rentable, vender. Porque él lo que quería es que se generara empleo. Claro. Es que los sin empleo estamos muy jodidos por toda parte. ¿Y cómo hacía para conseguir la plata para comprar las máquinas, las impresoras y todo? ¿Vendieron las haciendas? Ellos vendieron una propiedad, correcto. ¿En Villavieja? En Villavieja. En Villavieja vendieron propiedad. Es que todas esas tierras en un momento determinado, la guerra, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, eso siempre queda medio complicado. Ingeniero Carlos, la sensación que le da uno, a ver si usted nos ayuda a construir esa partecita de la historia, la sensación que le da uno es que con estos dos periódicos que fundó, empezó a denunciar la corrupción conservadora de la época, ahí empezó a ganarse la animadversión. Es que yo creo que no solamente, es que no era conservadora. Es que él era la corrupción general. Claro, él denunciaba cosas. Es que uno no puede denunciar. Si es conservador, denuncia. Usted si es liberal, no denuncia. Claro. ¿De acuerdo? Pero a él lo mataron por denunciar. Es que empieza una cosa, claro, dentro de... No sé exactamente si estaban funcionando todas las empresas o había vendido y parte. Tenía el periódico que era también su chicle. Y lo otro era generar empleo. Porque él con el periódico no iba a generar mucho empleo, que yo sepa. Claro. Sino con las empresas. Y además eso atraía a sus amigos que tenían dinero a que hicieran inversiones, no solo en esa cosa, sino en otra. Porque ahí se pueden pegar una serie de industrias para mejorar y dar empleos, que eso. Pero uno no puede, él no iba a denunciar conservadores, no, él era... Es que, la corrupción que había en ese momento. Pues no sé exactamente todo lo que él no se agarró tampoco a denunciar. Es que yo no conozco ningún periódico de ellos, de él. Aquí debe haber un facsímil, alguna cosa vieja. Ejemplo, yo tengo un facsímil de 1928, que es un periódico de Bogotá, que denuncia que Reinaldo muere en el 24 y en el 28 se inicia el juicio contra la persona. El asesino de Reinaldo. Correcto, entonces, así como yo me conseguí ese periódico que me lo encontré en la casa, mi papá no me lo mostró, vea, Carlos, mi papá no se quejaba. Y ahí está escrito una serie de cosas, él no se quejaba. ¿Quién mató a Reinaldo Matiz? No, pues ahí se dice, es que el cuento sí hay que leerlo, hay un libro, uno de los varios libros escritos hacia Reinaldo Matiz se llama El fusilado de Tibacuy. ¿De Jorge Alirio Ríos? De Jorge Alirio Ríos. Y entonces Jorge Alirio Ríos, yo he hablado con él, un tipo pues muy querido que hizo ese libro. Él también cogió información con Augusto Ángel Santa Coloma. Claro. Augusto Ángel Santa Coloma tenía un periódico, El Bronce, acá en el Huila.
y se hizo telefónicamente muy amigo de mi padre y él le comentaba pormenores, porque mi papá salió a los 6 años de aquí, ¿quién le iba a contar? Claro, claro. Nadie. Claro. Entonces el tipo, él sabía cosas porque él vivió aquí y se dio cuenta y amigos y quién sabe qué más cosas. Claro. Y luego él hace un libro que llama La sombra del Sayón. Y La sombra del Sayón, el héroe de allí es Héctor Robles, ajá, que viene a ser Reinaldo Matiz, el seudónimo de Reinaldo, sí, en la novela. Y ese libro yo lo leí muy muchacho. Mi papá me lo dio y no me hizo ningún comentario. Carlos, leas esto. Y le iba a preguntar yo y no me decía. ¿Nunca le dijo él es su abuelo? No, sí me dijo que era mi abuelo. Está listo, es que ahí dice en el libro. Pero él le dijo, el protagonista, sí, de la novela es su abuelo. No, es Héctor Robles, pero digo, léalo, y yo lo leí. Y ese libro lo debo tener en la casa, lo he volteado pero no lo he encontrado y eso no hay. Claro. Pero lo tengo que encontrar. Pero en lo que ha investigado usted, Carlos, ¿quién mató? ¿Quién es el autor material? No, el autor material es un hijo. Allí está escrito. Es que, mira, yo me entusiasmé de venir aquí y ahora a los 100 años fue por leer el libro El fusilado Tibacuy. Eso sí hay que dárselo a la autoría de Jonathan de la Sierra, Ríos, claro. Jorge Alirio Ríos. Entonces ahí se entusiasma, ahí se habla y ahí hay documentos y ahí hay cartas de Reinaldo Matías, hay cartas que hablan de Reinaldo y allí se forma uno en una claridad de cosas que es que yo no sabía. Le cuento más de que ese libro me lo leí en un día. Ajá. Sí, de pronto fueron las ganas de saber, dije yo tengo que ir al Huila tengo que leer primero el libro. Claro. Claro. Entonces ahí es donde ahí salen una serie de cosas y eso es lo importante. Claro. Pero yo veo, Carlos, que usted tiene como una especie de rabia por dentro por lo que le pasó a su abuelo. No, sino que es que mira, es que la cosa es como eso murió hace 100 años. Claro. Mi papá fue el que sufrió. Pero ese sufrimiento no se lo transmitió. No se quejaba. No se quejaba. Y no nos transmitía nada. Pero él no se quejaba. Claro. Claro. ¿Por qué no se quejaba? ¿Qué gana uno? Lo que él decía, él era un temperamento que es que uno tiene que hacerse una reflexión. La vida sigue. Claro. Y no se puede uno dejar enterrar por nadie. ¿Juzgaron a los asesinos de Reinaldo Matiz? Pues eso hubo un juicio que fue trasladado a Bogotá. Ajá. Y se inicia, según vi ese periódico, en 1928. Se inicia el juicio, ¿cuánto duró? No sé, eso me queda fácil averiguarlo, debe estar en el libro de Jonathan. Es que uno no se acuerda de todo. Pero no se sabe si los condenaron. Lo que sea, no, cuando ocurre el asesinato, él estuvo un mes en prisión. Salió y en 1928 se hace el juicio. ¿Cuánto duró eso? No tengo ni idea. Claro. Es que yo esos pormenores no me he puesto a preocuparme en eso. ¿Por qué? Lo que nos enseñó mi papá, la vida sigue. Una parte, ya para terminar un poco, ¿cómo hay alguna hipótesis, algunas evidencias que nos permitan afirmar a los periodistas, a la gente que sigue la vida y obra de Reinaldo Matiz, que nos permita afirmar que fue el primer periodista asesinado en Colombia por razones de su oficio? Es que, mira, es muy sencillo allí. Se dice... Hay una lista que se publica de los asesinatos en Colombia de periodistas. Sí. ¿Por qué? La publica la FLIP. La FLIP la publica, pero no quiere decir la FLIP que está diciendo el 2000% eso. ¿Me entiendes? Porque son hipótesis, ¿no? No, hipótesis no. Precisamente con documentaciones se van enterando y ellos lo colocan. ¿De acuerdo? Todo eso se hace poco a poco y hay años, no sé cuánto. Yo soy nuevo en esto. No, por eso, pero la FLIP reconoce eso porque usted le llevó los documentos. No, es que ellos no tienen por qué estar averiguando, supongo yo. No, les toca averiguar porque es una... Claro, entonces uno les entrega y ellos me imagino que bajarán vainas de internet. Es que yo les cuento, yo me vine aquí sin ningún material. Yo me vine aquí con lo del libro El fusilado de Tibacuy. Claro. Y me lo metí en una noche y a los 2 días estaba aquí. Pero en la FLIP no sabían, si usted no reporta el hecho. No, yo no digo, ¿por qué? Porque es que eso fue hace 100 años. Claro.
¿De acuerdo? La FLIP. ¿Y cuándo empezaron a hacer eso la FLIP? No sé. Pongámosle 10, 15 años. Porque No, yo yo conozco. creo que más, ¿sí? No, la FLIP no tiene más de 20 años. Ah, bueno, vea, me dijiste una cosa, Claro. yo no sé. Yo soy fundador de la FLIP. Ah, bueno. Entonces, pero están convencidos en la FLIP y en las entidades. Ah, bueno. Para hablar un poco de historia, que esa Reinaldo parte- Matiz fue el primer periodista asesinado en Es que Colombia. esa parte es muy sencilla, que son las fechas. Si hay una fecha en que un periodista fue asesinado, queda marcada. Claro. Entonces, ese señor que figura como primero fue en 1938 y Matiz dura en 1924. Entonces, ¿quién fue primero? Claro, Reinaldo Matiz por la Lógico. Claro. Pero están convencidos con la gente que usted ha hablado sobre el tema. Porque eso hay en que estos darle. años vamos a tener en la lista de periodistas asesinados en Colombia encabezada por Reinaldo Matiz. Pues mira, yo te digo una cosa, existe un premio de periodismo Reinaldo Matiz Trujillo. Aquí en el Huila, Pues claro. se tienen que saber mucho. Claro. Claro. ¿De acuerdo? Yo no soy periodista, yo soy un agrónomo y administrador de empresas. Yo no tengo que ver de conocimiento. Antes que me he metido el por qué, para hacer algo en memoria de mi padre. Y yo quiero que el colegio continúe, el colegio Reinaldo Matiz y ciertas cosas, porque ya lo dije en una oportunidad, de una u otra manera, yo soy el último Matiz en primer apellido. El último de los Matiz. En primer apellido, pero no el último de los Claro. Matiz. ¿Por qué? Porque el otro son primos y son hijos de las hermanas. Entonces el apellido Matiz queda en segundo plano, ¿correcto? Claro, y si claro. se casan y tienen hijos, pues se acaba. Claro. Entonces, ¿qué es lo que debe continuar aquí? Aquí tiene que, el colegio, existe el barrio, existen una serie de cosas. ¿Le ha servido de algo ese apellido Matiz a usted? Pues es que mi papá no contaba nada. Volvemos a lo mismo, ¿de acuerdo? Claro. Y yo creo que Augusto Ángel llamó a mi papá para que inaugurara barrio, lo del colegio, porque mi papá murió en el año 85 de 66 años. Pero ¿habría alguna frustración de su papá? Nada. Ese silencio, Pues puede ser. o era su temperamento. No, es que, mira, hay un dicho, la vida sigue. Claro. Yo no me voy a enterrar por el que sea. Claro. El hecho es, usted puede asegurar aquí, en esta entrevista del diario del Huila, que a Reinaldo Matiz lo mataron en una acción de censura. Mira, yo todas las historias yo no conozco. Existe el libro que dicen quién lo hizo y quién lo presionó y por qué. Y hay unas anécdotas allí que he encontrado y que me han dado para enriquecer la cosa que figura en el libro. Claro, claro. Entonces ahí está. Y lo mejor es el libro. Ajá. ¿De acuerdo? Es que, ¿por qué? Porque el autor habló también con Augusto Ángel Santa Coloma y él me lo comentó, es muy querido el actor Jorge Alirio Ríos. Sí, pero lo que se ve en todos los desgloses históricos sobre Reinaldo Matiz, las coincidencias es que lo mataron porque era incómodo en la ciudad por sus denuncias, por sus columnas de opinión, por su trabajo periodístico. Es que esos son los pormenores que yo no conozco. Y no puedo yo asegurar. Yo, estas cosas que le he contado son por anécdotas que de una u otra manera conozco. ¿Correcto? Sí. Y yo tengo que basarme en eso y yo no puedo salir a inventar. Claro. El libro nos muestra todo. ¿Qué destacaría usted de su abuelo Reinaldo Matiz? Mira, que era un tipo, indudablemente, primero que todo, ninguno hablamos mal de los parientes. Claro. Partamos de esa base. Pero yo hablo lo que dice la gente. Y la gente dice que era muy correcto y era un tipo bastante ambicioso para aprender. Y él tenía dentro de sus criterios, que eso sí lo conozco, era ver hacia una función no solamente social, sino que eso es necesario para una región. Claro. ¿Hasta dónde va a llegar su trabajo para demostrar la historia de su abuelo Reinaldo Matiz? No, es que yo no voy a demostrar nada.
Ya los hechos están cumplidos hace 100 años. Lo que tienen que saber es el círculo de periodistas que dan el premio Reinaldo Matiz de pronto salir con cuestiones para enriquecer. Y yo, hombre, porque un periodista investiga. Claro. Usted es uno que está investigando. Claro, y me pregunta a mí, claro. ¿correcto? Claro. Y yo tengo que ser una persona fidedigna en decir las cosas. Claro. ¿Y qué es lo que quiere demostrar en el fondo? En el fondo, ¿qué quiero demostrar? No, que es que el fondo en el Huila lo conocen como, y la misma Academia de Historia lo dice, y tiene una placa conmemorativa allí en el edificio de la Americana, creo que es, que dice que aquí fue en el sitio cae Reinaldo Matiz Trujillo, periodista, empresario y promotor del desarrollo, que esa sí es como debe reconocerse, que son varias funciones, pero bueno, es que hay gente que da, claro, y hay unos que no dan. Sí, la placa del Hotel Americano, sobre la carrera quinta. Eso dice el resumen en 3, 4 palabras y no sé qué más dice. Usted ha venido al Huila a decirle a los periodistas, a decirle al sector empresarial que hay un hombre de la historia que no se puede olvidar y que hay un hombre que le aportó al Huila su desarrollo y su periodismo y que no lo podemos olvidar. ¿A eso ha venido? Hombre, yo más que todo he venido aquí fue a recoger, a aprender. Ajá. Y ver de pronto encontrar más cosas que se enriquezca uno. Que yo no me puedo basar en lo viejo, pero sí es que el ejemplo dado y el ejemplo heredado de mi papá, de mi padre, hijo de Reinaldo, es no quejarse. Claro. Entonces uno tiene que tener esas determinaciones por dentro. Claro. No quejarse. Y uno le mataron el papá a seguir. Claro. Carlos Matiz Gómez, nieto de Reinaldo Matiz, nos ha empezado a contar la historia completa de Reinaldo Matiz. Más adelante tendremos la oportunidad de desarrollar otro capítulo de esta entrevista para seguir conociendo más a Reinaldo Matiz. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, muy amable.